Andrzej Bouboulle, S.J., en polaco, Andrzej Bouboulle, 1591 a 16 de mayo de 1657, fue un misionero polaco y mártir de la Compañía de Jesús, conocido como el apóstol de Lituania y el cazador de almas. Fue golpeado y torturado hasta la muerte durante el levantamiento de Khmelnytsky. Fue canonizado en 1938 por el Papa Pío XI. Vida Bouboulle nació en 1591 en el seno de una familia noble en Sandomir Palatinado en la provincia de la pequeña Polonia de la Corona, del Reino de Polonia, entonces parte constituyente de la Commonwealth de Polonia-Lituania. En 1611 ingresó en la Compañía de Jesús en Vilnius, luego en el Gran Ducado de Lituania, la otra parte de la Commonwealth. Posteriormente profesó votos solemnes y fue ordenado en 1622, después de lo cual se desempeñó durante varios años como consejero, predicador, superior de una residencia jesuita y otros trabajos en varios lugares. Desde 1652, Bouboulle también trabajó como misionero del país en varios lugares de Lituania, estos incluían Polotsk, donde probablemente estuvo destinado en 1655, y también Pinsk, ambos ahora en Bielorrusia. El 16 de mayo de 1657, durante el levantamiento de Khmelnytsky, fue capturado en Pinsk por los cosacos de Bogdan Chmielnicki y sometido a una variedad de torturas antes de ser asesinado en el pueblo de Janov, ahora Ivánova, Bielorrusia. Existen varias descripciones de la muerte de Bouboulle. Un relato afirma que acababa de ofrecer el santo sacrificio cuando los cosacos entraron en Pinsk. Al verlos, creyó que su muerte era inminente y así cayó de rodillas, levantó los ojos y las manos y exclamó: «Señor, hágase tu voluntad». Luego fue capturado y despojado de su hábito, atado a un árbol y le colocaron una corona en la cabeza, después de lo cual fue azotado, quemado con antorchas y le arrancaron un ojo. Se usó una espada para tallar formas parecidas a una tonsura y una casulla en su cabeza y su espalda respectivamente. Los cosacos también quitaron la piel de los dedos de Bouboulle y le insertaron agujas a la fuerza debajo de las uñas. Bouboulle oró continuamente por sus torturadores hasta que le arrancaron la lengua y le aplastaron la cabeza, matándolo así. Un segundo relato afirma que los cosacos primero intentaron que Bouboulle renunciara a su religión. Cuando se negó, lo desnudaron, lo ataron a un seto y lo azotaron. Le colocaron burlonamente una corona de ramitas en la cabeza y luego lo arrastraron a una carnicería donde, después de continuar negándose a renunciar a su fe, le arrancaron la piel del pecho y la espalda y le hicieron agujeros en las palmas de las manos. Bouboulle fue sometido a más torturas durante 2 horas antes de que le clavaran un punzón en el corazón, lo colgaran de los pies y lo mataran con un sable. Un tercer relato afirma que Bouboulle fue capturado y golpeado brutalmente por 2 cosacos que luego lo ataron a sus sillas de montar para llevarlo a Janov. Allí, fue sometido a torturas que incluían quemaduras, estrangulación y desollamiento, antes de ser finalmente asesinado con un sable. Veneración. El cuerpo de Bouboulle fue enterrado originalmente en la iglesia jesuita de Pinsk. Más tarde se trasladó a su iglesia en Polotsk. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, nadie sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de Bouboulle. En 1701, el padre Martín Godevsky, S.J., rector del Pinsk College, supuestamente tuvo una visión de Bouboulle. Esto hizo que ordenara la búsqueda del cuerpo. Según los informes, se encontró completamente incorrupto, lo que la Iglesia y sus seguidores reconocen como evidencia de santidad. En 1719 se reabrió oficialmente el ataúd y el cuerpo fue inspeccionado por personal médico calificado, 5 médicos y farmacéuticos. Según los informes, todavía estaba completamente incorrupto, flexible y con carne blanda. El 23 de junio de 1922, se abrió el ataúd con las reliquias de Andrzej Bouboulle en Polotsk y se llevó a cabo un examen. En diciembre de 1922, el ataúd con el cadáver de Andrzej Bouboulle fue entregado a Moscú y colocado en la sala de la Exposición Popular sobre Protección de la Salud del Comisariado Popular de Salud. En enero de 1923, fue examinado por una comisión especial y se redactó un acta, según la cual el cadáver de Andrzej Bouboulle es un cadáver momificado naturalmente, que se encuentra en etapa de descomposición lenta. En las partes sobrevivientes del cadáver no se encontraron rastros de violencia mecánica grave que pudieran establecer la causa de la muerte del occiso. Los resultados de los exámenes se publicaron en 1924 en la revista Revolution and Church.
posteriormente descrito por un periodista estadounidense como una momia notablemente bien conservada, al Museo de Higiene de los Comisionados de Salud del Pueblo en Moscú. Las autoridades católicas desconocían el paradero de los restos, y el Papa Pío XI encargó a la Misión Papal de Alivio del Hambre en Rusia, encabezada por el padre jesuita estadounidense Edmund Walsh, la tarea de localizarlos y rescatarlos. En octubre de 1923, como una especie de pago por ayuda durante la hambruna, los restos fueron entregados a Walsh y su subdirector, el padre Louis J. Gallagher, S.J. Bien embaladas por los dos jesuitas, Gallagher las entregó a la Santa Sede el día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1923. En mayo de 1924, las reliquias se instalaron en la Iglesia del Jesús de Roma, la iglesia principal de la Sociedad de Jesús. Desde el 19 de junio de 1938, el cuerpo se venera en un santuario en Varsovia, y un brazo permanece en el santuario original en Roma, ver foto a la izquierda. Declarado beato por el Papa Pío IX el 30 de octubre de 1853, Boboule fue canonizado por el Papa Pío XI el 17 de abril de 1938. Su fiesta fue originalmente celebrada por los jesuitas el 23 de mayo, pero ahora generalmente se celebra el 16 de mayo. En 2002, la Conferencia Episcopal de Polonia declaró a Boboule santo patrón de Polonia.